¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tenemos un video que mucha gente me pidió, que por cierto está patrocinado por CSGO GOG. Pueden entrar, jugar Crash y conseguir un montón de skins para CS. No es muy caro, en la descripción tienen un enlace que les va a dar unos dólares gratis. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les tengo un video hablando a la cámara y de opinión. Definitivamente me interesa que todos pongan sus opiniones en la parte de abajo, sus puntos de vista. Todos son bienvenidos. Si tengo o no razón me lo pueden decir. Si estoy absolutamente loco también. Siempre y cuando haya respeto entre todos, ¿no? Lógicamente pueden dejar su opinión y qué es lo que piensan de este tema. Básicamente hace 2 días en Twitter un usuario llamado Ansimist descubrió que los hitbox en Counter-Strike no son como nosotros creíamos que eran o no son igual de flat o parejos como creíamos. ¿A qué me refiero con esto? Descubrió que dependiendo de la gente que tú estás utilizando, dependiendo del personaje que tú utilizas, que es un skin simplemente de un personaje dentro de CS, cambia el hitbox. Con el pasar del tiempo, ha habido personas que me dicen que yo soy muy crítico con todos los juegos, sobre todo Valorant, con excepción de Counter-Strike, que nunca critico a Counter-Strike. Vamos a ver si opinan lo mismo después de este video, porque créanme, y no les miento, cuando se trata de ser crítico y cuando se trata de querer ver crecer algo, es a Counter-Strike. Y si le tengo que romper las piernas al juego para intentar que crezca o criticarlo como debe de ser, lo hago simplemente. Espero que estén de acuerdo con esta opinión y con este video en sí, porque quiero verlo crecer. Pero Snorlax, disculpa, ¿qué es un hitbox? El hitbox es la caja que detecta el impacto al personaje. ¿A qué me refiero? Cuando tú impactas en la cabeza, en el pecho, en las piernas, en las manos, en los brazos, es una caja extra que hay programada en el personaje. No es el modelo o las texturas del personaje per se, es una caja extra integrada en el modelo que va a detectar. Esto está justamente diseñado para que todo sea parejo, para que todos los modelos tengan un hitbox igual, que el impacto y las probabilidades de impactar sean iguales independientemente de qué personaje o skin estés utilizando, ¿sí? Se van dando cuenta lo grave del asunto. Se pudo calcular que la ventaja de utilizar ciertos personajes es de hasta el 16%. El hitbox de la cabeza es 16% más pequeño. Inclusive en el cuerpo puede cambiar un poco dependiendo de qué personaje. No es tan visible. La cabeza es lo más importante de este tema. Para desgracia del juego, esta controversia está enfocada en la cabeza y en los headshots, que es lo más importante para eliminar a un personaje. Hay gente que piensa que esto es inventado o algo así, y no realmente, es un ejemplo muy claro. Esto es un spray sin recoil, es básicamente un láser, ¿no?, de la K-47. Si yo lo pongo encima del personaje, justo donde conecta con el hitbox, podemos ver que ahí está conectando en este skin, ¿no? Si yo me voy a un skin diferente que sé que tiene ventaja, está complicada la situación, honestamente. Creo que es muchísima diferencia, muchos pensarán que no, pero este es un juego de milímetros. Y vean, no puede ser más claro. Puedo cambiar entre skins. Si cambio uno que sea vulnerable. Creo que el cómo puede afectar esto a la integridad competitiva es algo bastante serio, que Valve definitivamente tiene que cambiar, ¿no? Pero bueno, quería hacer esta prueba con ustedes para que vean que no hay trampa ni mucho menos, simplemente son números y ya está. Simplemente es como el juego funciona y creo que esto está un tanto roto en cierto sentido, ¿no? Se tiene que arreglar. No me van a dejar mentir. Hay muchos momentos en la historia de Counter-Strike que son dudables. No se sabe si fue el juego, si fue CSGO, si fue mal aim del jugador, si fue el mapa per se, si fue el ángulo, si fue que está de espaldas y el hitbox es complicado. Un momento reciente, tal vez es este de Nico. Times it to perfection. And Simple sitting down. No! Disaster! An absolute disaster! And Simple. Tenemos siempre este tipo de dudas. Ahora añadan que hay una ventaja o desventaja dependiendo del personaje y el skin que se utiliza. Posiblemente hay gente que dice, hey, pero todos tienen acceso a esto, a todos los personajes y por tanto creo que todos tienen la misma ventaja o desventaja dependiendo de lo que
Cada uno quiere elegir, no es problema de cada uno. Hay un problema con ese argumento y es que los personajes cuestan dinero, ¿sí? Todos los personajes que no son default de CS tienes que comprarlos o hacer un unbox. No hay más, simplemente. No hay forma. Los tienes que comprar en el mercado. Dirán, hey, pero hay unos que no cuestan mucho. No importa ese argumento porque tienes que meter dinero. Aunque sea $1, $2, tienes que comprarlo. El que no lo compra posiblemente no tiene esa ventaja. Y eso suena muy estúpido decirlo para así es, pero es un aspecto mínimamente pay to win. Tal vez no insane, pero es pay to win. Es un poco mierda, en mi opinión. Es un poco mierda. Si ustedes me dicen, hey, pero ¿qué tan grave es esto? Yo no creo que sea algo increíblemente visible, palpable y crítico. Del 1 al 10 yo diría que situacionalmente es un 7, un 8, pero que dependiendo del momento y la importancia que tenga ese momento se puede escalar hasta el 10. Imagínate que por esta estupidez no matas a un tipo, tienes el aim bien puesto, en el píxel tal vez aquí de la coronita de la cabeza, ¿sabes? Y por este pequeño tema fallas y pierdes una partida, pierdes un torneo, me dirán, hey, es una partida, tranqui, es una maldita partida, loco, no tiene nada importante, no seas un virgen. ¿Qué tan importante es para ti? Una partidita de un torneo que tal vez ibas a ganar, una partidita de Faceit o de Matchmaking que a nadie le importa. Es situacional, sí, es situacional. Y si me piden que comparta tal vez la parte más personal sobre esto y lo que me guardo para mí, simplemente se me hace una estupidez, en el mal sentido. Se me hace un descuido completo por parte de Valve, honestamente. Yo creo que a 2022 y como están las cosas en tema competitivo, en las majors, todo el desarrollo que hay en este juego y en otros juegos también, competencias y demás, se me hace uno de los descuidos más imbéciles que el juego puede tener. Honestamente, se me hace una falta completa de administración y una falta completa de importancia al desarrollo que hay en Counter-Strike, sobre todo porque siempre este tipo de cosas se descubren por parte de la comunidad y dirán, obviamente la comunidad lo va a descubrir. No está bien, yo difiero completamente de eso. Una desarrolladora que enfoca bien al juego, le invierte tiempo de desarrollo y sobre todo capital al juego y a que pueda progresar técnicamente, mecánicamente y competitivamente, muchas veces ellos mismos, las desarrolladoras, son los que dicen, hey, notamos este bug, hey, arreglamos este bug porque nosotros nos dimos cuenta, no la comunidad y que empiece a tirar gente videos como yo ahora mismo para que Valve lo arregle meses después. Eso yo creo que está mal. Creo que no tiene el menor de los sentidos decir que es algo X o es algo que no importa para el juego. Dirán, y tal vez algunos difieran, pero a ver, a mí se me hace muy X, o sea, ok, no es tan grave, tú lo has dicho, tal vez la diferencia no es tan notable. Tenemos que valorar que esto lleva por 7 años o más. Esto se arregló el 2015, que se hizo todo el rework, ya que los hitbox estaban terribles en Counter-Strike. Ustedes recuerdan seguramente cómo las balas fallaban, pero absolutamente había situaciones que eran imposibles de creer. Lo arreglaron en 2015. Lleva ya muchos años en competitivo, ¿sí? En la escena casual, de principiantes, competitiva y profesional. Y la razón a mi argumento es que se mueve muchísimo dinero a nivel competitivo en CS. Hay majors, hay RMRs, hay torneos locales, hay torneos para ascender a otra liga de torneo. Hay mucho dinero en todo esto. Yo no estoy de acuerdo en el hecho de decir, hey, no importa, todo el mundo jugaba con esto y le daba igual. No es que jugara con eso y le daba igual, no sabía que existía esto. Y ahora no solamente es el tema, como salió hace unos años, de los agentes que se camuflaban terriblemente en caché o en overpass, que era imposible verlos, y eso te daba cierta ventaja porque el otro ni siquiera podía reaccionar a ti, y esos 2 a 3 segundos que el tipo se tardaba porque no te veía, era lo suficiente como para matarlo a él y a otros 2 jugadores, ¿sí? Ahora añádele que da cierta ventaja a ciertos personajes. Un jugador en ajedrez, las negras, por ejemplo, no tienen un peón más o no tienen un cuadro más de movimiento en el caballo. Yo no veo en un juego de dardos, ¿no? De esa gente que es una enferma de darle ahí al bullseye por 1.000 millones de puntos, que no sé cómo le hacen. Yo no veo que cuando un jugador va a tirar, la diana tiene cierto tamaño y cuando llega el otro turno, la diana se hace más grande. Yo no veo eso, ¿sabes? O sea, por eso
creo que mi opinión nace de ese argumento. Como yo siempre he dicho, soy sumamente neutral y honesto con los juegos a los cuales les dedico mi tiempo, sobre todo Counter-Strike, que es un juego que le tengo tanto cariño. Me caga con la cantidad de tiempo, dinero y tal vez desarrollo, hablando de 10 años de desarrollo que este juego tiene, que pasen cosas así. ¿Saben por qué? Porque simplemente las opiniones de los demás es, loco, sí es juego de mierda, ¿sabes? Le da igual a Valve. ¿Y sabes qué es lo peor, loco? Que no tengo otro argumento. No puedo decir, no le da igual, lo cuidan mucho. ¿Cuánta gente se lleva quejando de humos, de flashes, de los hitbox, de mil mierdas? Pero ni siquiera Valve lo sabía. ¿Cómo lo van a arreglar si no lo sabía? Para los que como que son fanboys de CS, ¿no? Que yo puedo entender tal vez por qué. No es una excusa correcta. No es una excusa correcta. Es el FPS, uno de los FPS que hace más dinero en la faz de la Tierra, si no es que el top 1, ¿sabes? Entonces, darle una excusa a una empresa que está generando tanto, cosa que está muy bien, y que tiene tanto renombre como puede ser CS y que decae cada día por problemas como este. Espero lo arreglen pronto, ¿no? Me gustaría ver un juego mucho más parejo en ese aspecto, y creo que es algo que pueden arreglar fácilmente. O sea, honestamente, no creo que requiera tanto desarrollo, y creo que pueden arreglar en, no sé, una semana, una cosa así, un mes, supongo, no lo sé. Comentarios en la parte de abajo, ¿qué opinan, gente? Esperemos que el juego vaya mejor. En serio, lo hago como crítica constructiva, ya fuera de bromas y todo esto, y que simplemente pueda crecer un poco más, aunque creo que le hace falta que lo cuiden un poquito más, ¿no? Y Source 2, por supuesto. Suscríbanse al canal si les ha gustado este video. Recuerden que pueden seguirme también en Twitter, en Discord y otras redes, Twitch para directos y demás. Gente, pues nos vemos. Hasta la próxima.